Ya estamos listos, entonces vamos a ir a la palabra y les voy a invitar a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, para dar lectura a los versículos del 1 al 8. Porción hermosa, conocida, maravillosa. Vamos a darle lectura y les voy a invitar a hacerlo unidos. Por si alguien no trae una Biblia, que no debiera de ser el caso, pero por si alguno de nosotros, alguna de nuestras visitas no trae una Biblia, no se sienta mal. Aquí nuestros hermanos nos apoyan con las diapositivas, así de que podemos leerlo juntos y le damos lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Gracias. Volvemos a leer. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres repetir esa última parte? Heme aquí, envíame a mí. Cerramos nuestros ojitos. Padre, muchísimas gracias. Gracias por poder alabarte, por poder bendecirte, por poder glorificarte. Gracias, Señor, por abrir tu palabra, por permitirnos leerla. Gracias. Ahora te pedimos que nos ayudes a entenderla, pero sobre todo a aplicarla a nuestra vida. Permítenos tu gracia, Señor, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, entregaremos, Señor, lo que tú, Padre amado, deseas que todos nosotros podamos entender bien. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar. Hace 15 días yo cité este pasaje y
hice la referencia de que le quedaba claro, acuérdense si alguno de ustedes lo escuchó y si no, solamente para recordarle, digo que a Moisés, Dios, o sea, a Moisés le quedó claro que Dios es santo. Citamos allá el capítulo 3, cuando Dios lo llama desde una zarza y le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás, santo es. Ahí le quedó muy claro que Dios es santo. Cité al profeta Isaías en este pasaje para decirles, a Isaías le quedó muy claro que Dios es santo. Cité también al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis para decirles, a Juan le quedó muy claro que Dios es santo. Ahora quiero usar esta porción de la palabra del Señor para decirles, bajo el siguiente título, tema de meditación, 5 palabras, ¿sí? 5 palabras que cambian la vida. 5 palabras que cambian la vida. Millones de cristianos viven, hermano, están atrapados en la rutina, en las costumbres, muchas veces materiales. Estamos muy ocupados, pero al mismo tiempo se sienten vacíos, se sienten estériles. Y son muchos. Están activos. Y pareciera que las actividades, superficialmente hablando, pareciera que las actividades lo son o es suficiente, pero al mismo tiempo sienten que no logran mucho o que no han logrado mucho. Es cuando hago lo que hago y como que todavía me hace falta hacer algo más. Es como hacer lo que puedo hacer, pero creo que podría hacer un poco más. O lo que hago no está alcanzando lo que realmente debería de alcanzar. Hay algo por ahí que no está funcionando muy bien. ¿Qué es lo que falta en esas vidas descontentas que yo espero en Dios que hayan muchos aquí que no estén contentos? ¿Me permiten hacerles una pregunta? ¿Amén? ¿Están contentos? Yo sé que ustedes me entienden y que la pregunta llevaba curva y jiribilla por lo que estoy hablando, por lo que estoy diciendo, y a eso me estoy refiriendo. Porque cuando ya estamos contentos, estamos de brazos cruzados, tranquilos, en una hamaca con un pote pozol, ya viene el tiempo de calor, me decían. Feliz de la vida. ¿Estás contento? Yo estoy contento. Pero cuando verdaderamente estás viendo la situación, eres objetivo en ver la realidad de las cosas, no puedes estar contento. ¿O acaso ustedes están contentos con lo que está pasando allá en Ucrania de manera especial? No podemos estar contentos, hermano. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y están sufriendo y están matando gente. No estamos contentos.
¿Y qué podemos hacer ante nuestro incontentamiento? Bueno, pues pedir a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Señor, ayúdalos para que tengan paz. ¿Qué podemos hacer, hermanos amados, ante tanto descontento? Bueno, nunca han experimentado la aventura de rendirse por completo y se están perdiendo, óigalo bien, se están perdiendo de algo tan maravilloso. Se están perdiendo de algo tan hermoso, tan grande. El gozo, la alegría, la satisfacción de ver la obra del Señor con resultados positivos, con cosas correctas, participar en la obra más grande, la obra más maravillosa de esta tierra, la que no tiene ninguna otra comparación. Y nos estamos perdiendo de algo tan grande y tan hermoso. Sin duda alguna necesitamos como lo dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo podemos hacer que estas 5 palabras nos cambien por completo a nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Y si la pregunta me la hicieran a mí, hermano, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, vamos a ver qué fue lo que llevó a Isaías a responder como respondió. Y yo espero que ante esa respuesta te puedas identificar y te puedas unir también y decir, yo quiero también hacer mía esas palabras. Yo también quiero sumarme, porque yo también quiero disfrutar de ese gozo y de esa alegría que da el estar participando de manera activa en la obra más grande en toda la tierra y en todo el mundo. Empezamos. 1. Debemos ver a Dios tal como Él es. Repito, debemos ver a Dios tal como Él es. Voy a leer los versículos 1 al 4. En el año que murió el rey Uzías, me detengo un momentito. Uzías podíamos ubicarlo dentro del segundo rey que más tiempo reinó. Casi le llegó a los 50, después de Manasés, que fue el más. Pero fue uno de los reyes más longevos o más fructíferos en el reinado. Y durante su reinado, fue un reinado, pero cuando los reinados se prolongaban, el riesgo que se corría es llegar a la apatía, ya no se puede hacer más, es todo lo que se puede hacer. Quisiéramos, pero pues no. Y simplemente como una recorteo. ¿Cuánto lleva el paisano? ¿Cuántos años lleva el paisano ya? 3, ¿verdad? 3. No,
está muy lejos. 3 años. Ya muchos de nosotros vamos a cobrar los 65 y aleluya, ya yo ya estoy formado ahí ya. Pero no es para siempre. Y por mucho que Usías, con todo lo que podía hacer, hizo, aquí está diciendo Isaías una gran verdad. En el año en que murió el rey Usías, se murió, se acabaron los apoyos, se acabó, etcétera, etcétera. Pero voy al profeta. Isaías está diciendo, y Isaías todavía no está en el ejercicio pleno de su función, pero ya está Isaías ahí y dice, cuando murió el rey Usías. Eso nos lleva a entender que durante ese reinado las cosas, tranquilo, todo bien, hasta que llega y sucede algo que lo va a impresionar, que lo va a simbrar y entonces lo hace ver. Que no hay nadie más, hermano, a quien recurrir. Y fue entonces cuando dice el texto sagrado, en la siguiente parte dice, vi yo al Señor sentado. Entendemos. Cuando el rey Usías se murió, fue cuando yo vi al Señor sentado en el trono. Usías no se muere, no hay visión. Urías se muere y entonces sí, ahora ¿qué pasa? Algo tiene que pasar, sí, algo que. Y entonces sea maravillosa lo que habría de transformar su vida. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Es importante subrayar que el trono que ve Isaías es un trono alto, donde domina, donde gobierna, donde se puede ver, visualizar todo. Así lo está viendo Isaías. Era un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Debemos ver a Dios tal como Él es. Isaías vivió en un tiempo de iniquidad en la historia de una nación. El pueblo se había olvidado prácticamente del Señor. La violencia llenaba la tierra, la inmoralidad y el vicio corrían desenfrenados. Isaías había puesto mucha esperanza en él, en el gobierno de Usías. Sí, bajo ese reinado. Pero se murió Usías. Y entonces, cuando tú levantas los ojos al cielo y tú ves que Dios está ahí, yo solamente quiero decirte, por muy buenos pensamientos y por muy buenos conceptos que tengan y por muy buenos ideales que puedan tener cualquier gobernante, se va a terminar. Se termina. Quiero subrayarte que Dios nunca muere. Dios vive y reina para siempre. Cuando tú te detienes para mirar lo que está delante de ti, te vas a llevar unas grandes decepciones. Cuando tú levantas tus ojos y ves al cielo, te darás cuenta que ese Dios
es, ha sido y será siempre Dios. Y como decíamos y repetimos, Dios es santo. No es más santo, no es menos santo, Dios es santo. No es más fuerte ni es menos fuerte, Dios es fuerte, se acabó. No hizo, no, también hace y aún hará. Dios es Dios. Nosotros nos vamos, nosotros nos acabamos, nos deterioramos, nos gastamos, terminamos, sucumbimos, nos vamos. Pero Dios ahí está. Él permanece para siempre. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Entonces, eso es precisamente lo que Isaías está viendo. Y se da cuenta que en verdad la única esperanza real, palpable, tangible, era Dios. Los políticos son incapaces de resolver los problemas de raíz. Porque hay costumbre, hay sistemas tan arraigados que es imposible arrancarlo. Es imposible. Están ya tan adheridos que muchas veces lo que hacen es darles una pasada por encima y toda la cosa, pero la raíz ahí queda. Es difícil, es imposible, pero tenemos un Dios. Y por eso les vuelvo a repetir, debemos ver a Dios tal como es. Y cuando vemos a Dios tal y como verdaderamente es, te das cuenta. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el momento más angustioso y más difícil, Isaías recibió la visión de Dios en toda su santidad. Voy a mi pasaje, versículo 2. Por encima de él habían serafines, seres ardientes como llamas de fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Ante la majestuosidad del que está sentado en el trono alto y sublime, ellos cubren su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban para ejecutar las órdenes de manera inmediata. Versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Sí, la santidad de Dios, en ella encontramos, o ella la encontramos revelada en las Sagradas Escrituras. Sí. Pero de una manera muy especial en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí se ve plasmada su santidad. Allí, cuando Él está siendo crucificado, en esa cuarta palabra que pronuncia desde la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su santidad le impedía
el poder continuar mirando toda la carga de pecado. La Biblia lo describe así. Por nosotros se hizo pecado. Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros. Profeta Isaías capítulo 53. Él se hizo pecado. Él llevó tu culpa. Él llevó la mía. Toda esa culpa de pecado cayó sobre Él. Dios no podía. Y el Señor Jesús tuvo que sufrir lo indecible en eso y escuchar de lo más profundo de su ser: ¿por qué me ha desamparado? Dios es santo y en su santidad aborrece, desprecia el pecado. Nada, absolutamente nada que se contamina con el pecado, que se mancha con el pecado, es agradable ante los ojos de Dios. Y aquí estamos viendo a un hombre, aquí estamos viendo a un profeta, aquí estamos viendo a alguien. Mire, versículo 4. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hay un estremecimiento tremendo con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de la Shequina. Algo maravilloso lo estaba presenciando el profeta Isaías. Sí. Fue la cruz la que cambió el punto de vista sobre el pecado. Pero eso no cambia la santidad de Dios. Dios sigue y seguirá siendo santo. Y te repito, debemos ver a Dios como verdaderamente es. Estar ante la presencia de Dios es estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Postrarte ante Él es postrarte ante el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Lo mejor que podríamos hacer ante una situación de esa naturaleza es: Señor, ¿yo? Segundo, debemos vernos a nosotros mismos como somos. Tenemos que ver a Dios como realmente es, santo. Y tenemos que vernos nosotros, a nosotros mismos, como verdaderamente somos. Déjate de los baños de pureza. Olvídate de la apariencia. Olvídate de lo que puede camuflajearse. Olvídate. Verdaderamente, muchas veces cuando nos toca dar la consejería prematrimonial, los que han pasado por ahí, decimos: ¿y tú conoces a este muchacho? Y dice la muchacha: sí. ¿De veras lo conoce? Sí, dice. Y le preguntamos: ¿y sabe si le apestan los pies? Y les da risa. Les da risa. Pues, espérate que ya lo vas a saber. Ya lo vas a hacer. Espérate. Porque generalmente cada uno de nosotros trata de poner, ¿verdad?, lo que queremos que los demás vean, ¿no?
qué amable, qué galante, qué cariñoso. Como decía un hermano por ahí, ¿verdad? Que lo mandaron, el que prestaba dinero, dice, es mero alegre ese hermano. Dice, mira cómo se reía el hermano, dice. Pero no me quiso prestar nada, dice. ¿Para qué quiero que se ría si lo que quería era que le prestara dinero? Hay quienes dicen, es mero alegre, dice. Ah, mero alegre, hermano. Ja. Es que no lo ha visto en su casa. Y llega el momento en el que fuera máscaras. Sí, fuera máscaras. Y eso, ese, ni para dónde ir. Tenemos que aprender a vernos tal y como verdaderamente somos. Porque déjeme decirle, hay muchísima gente, ninguno de aquí, muchísima gente que yo conozco que es buena, se considera honorable, se considera muy recta, se considera un montón de cualidades. No, hombre, qué bárbaro, es una chulada. Cualidades, como no hay nadie en que le pueda llegar. Pero no es cierto. Eso es lo que cree, pero no lo que verdaderamente es. Y tenemos que aprender a conocernos nosotros a nosotros mismos. Te paras en el espejo, soy, no le busques, hermano. El que es gordito, ya está. Quiere, te ama, te apapacha. Está gordito, ya, una chulada. Listo. Está delgadito, eres delgadito, gózate, no hay problema. Ese eres tú. Ese eres. ¿Por qué quieres que otros vean lo que no eres? No, hombre. Ese eres. Y ese eres aquí, ese eres en el trabajo, ese eres en la casa, ese eres como papá, ese eres como esposo, ese eres. No que una cara acá, otra cara allá, otra cara. Oye, ¿qué? Ni siquiera tú sabes quién eres. No, espérate. Tenemos que aprender a hacer, a vernos como verdaderamente somos. Déjame leer la Biblia entonces. Versículo 5, 6 y 7. Entonces dije, cuando vio a Dios tal como Él es, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Isaías experimentó la convicción de pecado al estilo bíblico. Fue plenamente consciente de la santidad de Dios. Y fue esto lo que lo hizo consciente de su propio pecado. Se estaba viendo a él mismo. Pero ¿sabes cuál era el espejo? ¿Sabes cuál era el espejo? O sea, tú agarras un espejo y si has ido alguna vez a la feria y pues no hay uno de los espejos, todo choco, torcido. Y te paras frente al espejo y te ves así distorsionado. Y caminas y te ves de diferente. Yo sé que tú tienes un espejo en tu casa, ¿verdad? Y por alguna casualidad en algún momento dado
una mosca o vino y manchó el espejo y todo, ¿no? Y cuando vas y te ves ahí y te sacudes y te sacudes y te sacudes. El espejo. O sea, la mancha no está en la camisa, está en el espejo. Agarra el trapito, lo que está en el espejo y ya está limpio. Ah. ¿Sabe quién es el espejo ahí? El espejo es Dios. El espejo es Dios. Y cuando tú te ves en el espejo de Dios, cuando nos vemos en el espejo de Dios, ay hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? Y te paras en el espejo de Dios porque Dios es santo. Y cuando estás viendo en el espejo de Dios y Él es santo, y ves el reflejo tuyo y dices, ay, como dijo el profeta Isaías, que soy muerto. Porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y estando en una generación contaminada con el pecado, que si hay algo que está verdaderamente acabando y destruyendo, se llama pecado. Y cuando a esa generación y cuando a esa gente la vemos en el espejo de Dios, los vemos completamente como deteriorados, destruidos, acabados, arruinados por el pecado. No es sino hasta que te paras frente a ese espejo el que puedes verdaderamente verte a ti. Mientras no lo hagas así, te vas a seguir dando baños de pureza, vas a querer pensar que sigues siendo excelente, eres lo máximo, eres acá y eres allá, y hay mucha gente que te adula y que te da cuerda, pero que no es cierto. Vete en el espejo de Dios. ¿Cuál es el espejo de Dios? Es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Revísate, analízate a la luz de la presencia misma de Dios. Y entonces es que Isaías se da cuenta, abre los ojos y dice, ¡ay! De mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías está verdaderamente impactado, Isaías está profundamente impresionado en todo lo que él está contemplando y se está viendo a él mismo. Y ahora, y voló a mí uno de los serafines tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, me dijo, he aquí que esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Entender que sin Dios nada podemos hacer. Que necesitamos de la misericordia del Señor. Que necesitamos de la ayuda de Él. Que tú y yo no somos nada, ni somos nadie, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Si eres alguien, si eres un hijo de Dios, si has sido lavado, si has sido purificado, si eres ahora santificado, ha sido por la gracia y la misericordia de ese Dios poderoso. De otra manera, tu vida seguirá siendo un desastre completito. Ay de mí. Eso vemos para arriba. El varón perfecto. Y cuando vemos así, decimos, eso está difícil, está en chino.
Si la palabra del Señor dice que sí se puede, es porque sí se puede, mi hermano. Pero sí se puede, no con tu fuerza, no con mi fuerza. Sí se puede con la gracia y la misericordia del Señor. Y si recuerdas lo que dice Filipenses 1:6, que siempre lo repetimos, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién la comenzó? El Señor. ¿Quién entonces es el que la va a perfeccionar? El Señor. ¿Hasta dónde? Hasta el día de su venida. ¿En qué nivel, hermano? Ponte en el espejo, ¿en qué nivel va? ¿En qué nivel está? ¿Cuántas veces ha tenido el Señor que volver a trabajar en tu vida para corregir lo deficiente? Cientos de veces. Cientos de veces. Pero ¿sabe qué? Mi Dios no se cansa. Sigue trabajando en la vida. Sigue insistiendo. Porque Él es el que está perfeccionando la vida. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Por favor, deja de resistirte y déjate en las manos del Señor. Que Él va a ir perfeccionando tu vida hasta el día de su venida. A veces nos duele esos perfeccionamientos, eso que tiene que hacer el Señor, a veces duele, pero es necesario hacerlo. Tenemos que aprender a vernos tal y como cada uno de nosotros verdaderamente es. Y eso habrá de llevarnos a ser mejores. ¿Te estás comparando con alguien? ¿Has hecho alguna comparación con alguna otra persona, con algún otro hermano y consideras que tú estás más arriba que el otro? Acuérdate que el apóstol Pablo y Pedro decían, si alguno se cree que es reprobado. Así que Pablo se incluía y decía, yo también voy en el mismo camino y tenemos que esforzarnos para seguir adelante. No creas que porque nosotros somos predicadores ya estamos en un pedestal. No, entiéndelo, usted y yo seguimos siendo humanos y seguimos teniendo diferentes tentaciones. Todos no estamos glorificados aún. Pero sí creemos firmemente que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuántos lo creen? Y aunque a veces resistas a hacerlo, el Señor lo va a hacer. Te va a doler más de lo que te debería de doler por terco. Porque lo mejor es que te abandones y que digas, Señor, a veces decimos y citamos el pasaje aquel, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión, pues córtate la mano. Si el pie, córtate el pie, nada más la pelotita. Pero decía el Señor, es mejor que nada más la pelotita, pero que entre al cielo, dice. Y que no todo completito vaya a ser, tengo que echarse en el infierno. No es literal. Pero si hay algo que tiene, déjalo. O lo deja, o lo deja. Así de sencillo, mi hermano. O lo deja por la buena o lo deja por la mala. Pero aquel no se equivoca. A ti es el que te va a doler por terco. Pero el Señor va a trabajar en tu vida. Porque el Señor no está jugando con ninguno de nosotros. Oh, déjenme ahí. Profeta Isaías, que el profeta Isaías está ahí. Y lo que está viendo el profeta Isaías es algo maravilloso. Dice que uno de los seres agarró la tenaza, tomó el carbón, vino y lo tocó y le dijo, esto es, toco tus labios y has quitado tu pecado y es limpia tu culpa. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Sabe cómo lo dice el Señor? Texto conocido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira cómo lo dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y yo quiero que entiendas esto.
Yo sé que tú lo sabes y lo sabemos de memoria, lo hemos leído. ¿Sabes lo que se necesita? Reconocer el pecado, confesar el pecado. Ya el Señor lo sabe. Él quiere y Él desea que tú abras los labios y le digas, Señor, yo lo hice y soy responsable del pecado. Y si tú lo confiesas, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que conocer a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, pero tienes que conocerte a ti mismo. Entender cuál es tu real, verdadera debilidad. Tú lo sabes. Aceptarla y ponerla a los pies del Señor. Mi principal problema, Señor, es mi carácter. Mi principal problema, Señor, es que soy un cerillito que se enciende con nada. Señor, mi principal problema es reconócelo. Señor, soy mentiroso. El que es chismoso, Señor, me encanta el chisme, Señor. Me gusta el chisme. ¿Es pecado? Claro que es pecado, hermano. Ahí te la vi. No, así que no. Señor, me encanta andar hablando de la gente, Señor. Reconócelo. Y ponlo a los pies del Señor y dile, Señor, perdóname. En tercer lugar, debemos ver al mundo como Dios lo ve. Pero no vas a poder ver al mundo como Dios lo ve si no conoces quién es Dios y cómo es Dios. Si no te conoces a ti mismo, para que tú puedas tener la visión de Dios o la visión que Dios tiene del mundo, necesitas conocer a Dios, necesitas conocerte a ti mismo. Y entonces podrás entender y podrás ver al mundo como Dios lo está viendo. Vamos, versículo 8. Y voy al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Está poniendo sobre la mesa un asunto. Se va a hacer una convocación. Y el plural nos está hablando de esa unidad maravillosa. Al principio de la Biblia se nos habla de la Trinidad. Y aquí hay un mensaje maravilloso. Hay algo. Acuérdense, no lo olviden nunca, que en la salvación del hombre entran en función divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, como siempre lo hemos enseñado, pero que se manifiesta en tres personas. Dios es el que elige para vivir una vida santa. No cada quien hace sus cosas por su... No. Hay una necesidad. Hay algo que se debe de hacer por el mundo. Hay un mundo en caos, hay un mundo en bancarrota, hay un mundo contaminado del pecado, hay un mundo destrozado por el pecado. Algo se tiene que hacer y hay una convocatoria. En ese momento surge la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mi muerte. Hacia donde quiera que te diriges, hay caos de una manera terrible. La pregunta que hace Dios, ¿y a quién enviaremos? ¿Y quién va a ir por nosotros? Párate como el profeta Isaías y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí.
incomodidades habrán, limitaciones habrán, obstáculos a morir. Pero si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Puesto a ir. No importa. Yo estoy listo, yo estoy preparado. Yo quiero responder correctamente a ese llamado. ¿Por qué no te pones de lado? Si no eres llamado para ir y llevar, eres llamado para orar. Eres llamado para proveer. Eres llamado. Somos una iglesia, hermanos, que tiene como propósito principal la evangelización de este mundo. Hagámoslo. Agotemos todos nuestros recursos, todo lo que tengamos a nuestro alcance por cumplir aquello para lo cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados para calentar una silla. No hemos sido llamados para meternos dentro de 4 paredes. No hemos sido llamados para enclaustrarnos. No, hemos sido llamados para ir al frente, para ir a la lucha, para ir a la pelea, para empuñar las armas, para arrebatarle almas al diablo con la ayuda de nuestro bendito y amado Salvador. Mi amado, no hagas oídos sordos. Escucha la voz de Dios. ¿Cuál será la respuesta a ese llamamiento retador que hace Dios? La respuesta de 5 palabras de Isaías le dio propósito a su vida. Isaías se compromete con Dios y su vida nunca fue una vida aburrida, nunca fue una vida cansada, nunca fue una vida hastiada. Fue una vida con propósitos específicos. Fue una vida de victoria. Fue una vida de éxito. Fue una vida siempre mirando hacia adelante. ¿Te gustaría cantar ese último canto que cantamos? Le pido a los músicos que vengan y a la hermana que nos dirija. Y haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Toma decisiones. Decisiones correctas. Decisiones que cambian la vida. Decisiones que te lleven verdaderamente a la victoria. No a la pasividad. No a la tranquilidad. No es tiempo para estar así, pasivo. Debemos de estar activos para la gloria y la honra del Señor.